Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les voy a compartir una de las maneras, o más bien la manera que se me ocurrió para reparar este iPhone, este estrellado de la parte de atrás. Me parece que es un iPhone 13, o el 13 es el que está ahorita. Ya no sé, son tantos números, pero bueno, el chiste es que está estrellado terriblemente, como pueden ver. Algunos pedacitos ya están empezando a desprenderse y pues ya se vuelve peligroso el simple hecho de usarlo, ya que podemos cortarnos. Entonces lo que voy a hacer en esta ocasión es tratar de repararlo con resina. Esta es la manera que yo encontré para repararlo. Obviamente la manera oficial es llevarlo a servicio y gastarte más de la mitad de tu salario, pero bueno, vamos a empezar. Primero limpié con una toallita húmeda de alcohol. Esta es de las desinfectantes, pero tiene alcohol, entonces se me hizo muy útil para limpiarlo sin tener que utilizar el líquido. Y pues limpiamos justamente la parte que vamos a cubrir. Pero un momento, se me olvidaba. Antes que darle una limpieza, el primer paso es obtengan el consentimiento del dueño del iPhone, ya que si no sale bien, no queremos que nos reclamen nada. Y pues bueno, ya que estuvo listo nuestro iPhone, limpiado correctamente, empecé a enmascarar con cinta de enmascarar o masking tape. La apliqué primero solamente a la cámara y a la lámpara. Esto porque no quería que se bloquearan con la resina. Utilicé resina UV para poder controlar mejor el tiempo que tarda en endurecer. Y bueno, este es el primer intento que hice. Quise agregar primero una capa delgada de resina para de algún modo sellar. Ahora este es el primer error. Puse un pedazo de madera queriendo tapar lo que creo que es el orificio del micrófono. La madera se iba a adherir a la resina de cualquier modo, entonces por favor no lo hagan. Debí de haber utilizado algo de silicón para evitar que se pegara. Entonces considero importante mostrarles este error. Entonces bueno, aquí estoy con mi intento de hacer una capa delgada. Ahora si se fijan, solamente enmascaré la cámara y el flash, pero no enmascaré alrededor. Entonces es importante que enmascaremos todas las partes que no queramos que se impregnen con resina. Continué tratando de aplicar mi capa delgada, pero por alguna razón como que seguía recorriéndose. Es decir, como que la superficie del teléfono no permite que se distribuya. Entonces en algún momento logré zafarla simplemente como si fuera con pegamento, como si hubiera sido vil pegamento blanco. Y pues bueno, decidí entonces ir más en forma, aplicar más resina. Entonces aquí definitivamente estoy aplicando una capa muy gruesa de resina, ya con la intención de que pues sea la capa definitiva. Nuevamente utilicé un pincel de silicón para tratar de que se extendiera en toda la superficie, y si se fijan, a medida que voy trabajando se recorre la resina. Siento que ha de tener que ver con la superficie del teléfono precisamente, que es un material especial que evita que se hagan manchas, así como cuando recién enceramos el auto. Creo que es más o menos lo mismo. De cualquier modo, logré cubrir toda la superficie y la puse a endurecer con la luz ultravioleta. La pasé creo que 3 veces, 3 de 120 segundos, 3 ciclos de 120 segundos, y así es como quedó. Me faltó una sección donde están precisamente las cámaras, esa va a ir después, y pues creo que quedó bien. Fue un poquito accidentado el proceso, y ahora voy a hacer lo que debía haber hecho desde un principio, que es enmascarar el alrededor para que si se llega a regar resina o pintura, pues no dañe. Entonces bueno, punto aparte, si ustedes lo único que quieren es repararlo y evitar que se quiten los vidrios, aquí termino el video. Algo curioso que noté es que de algún modo como que se separó.
No entendí por qué, creo que es por lo mismo de que está roto y no está la superficie pareja. Y pues bueno, les decía, si lo único que querían era reparar un teléfono, hasta aquí pueden seguir, hasta aquí termino el video, bye. Y los que quieran ver cómo lo decoré, pues sigan viendo. Si se fijaron, utilicé silicón finalmente para tapar lo que es el flash y el micrófono. Y ahora este es el taponcito. Es un taponcito de silicón que hice con la pistola de silicón. Y pues ahora lo voy a decorar. Voy a utilizar pintura acrílica, es pintura normal, base agua. Y voy a hacer una especie de imitación de La noche estrellada de Vincent Van Gogh. Por eso ven que lo pinté todo de azul y se ve horrible, yo lo sé, ahorita se ve horrible, pero es como cualquier enfermedad. Antes de ponernos mejor, primero nos tenemos que poner peor. Entonces estamos ahorita en esa fase de la reparación y customización o personalización de este teléfono. Utilicé, como les comentaba, mi pintura acrílica base agua, nada especial. Y pues simplemente traté de hacerlo al estilo de La noche estrellada y tratando también de que se integrara a los elementos que tiene el teléfono, como por ejemplo las camaritas, ¿cómo se llama esto? El flash, tratando de que fuera armonioso, que no se viera como encimado. Y obviamente no va a ser una copia exacta, ni tampoco es como tal una copia, es como inspiración está inspirado en La noche estrellada. No sé la verdad qué técnica habrá utilizado o cómo se le llama esta técnica, ya que como les he comentado en otras ocasiones, pues yo solamente soy una autodidacta de las artes y manualidades. Pero bueno, yo pensaría que así es como se debe hacer, que es simplemente aplicar pinceladas sin que sean continuas y que no se vea homogénea, ya que lo que queremos dar es precisamente esa apariencia de movimiento. Utilicé también pintura blanca para las estrellas, para lo que es la luna, y en este caso yo no voy a poner una luna, lo que voy a poner es la manzanita para que no se pierda por completo la identidad del teléfono. Entonces bueno, esa fue la manera como la que se me ocurrió adaptar esta famosa pintura a la parte de atrás de este teléfono. Aquí estamos dando un poquito de luces, ya algo avanzados en el proceso, y así es como queda la pintura terminada. Me gustó mucho, siento que se ve muy armonioso, y pues ahora hay que volver a aplicar resina. Ahora sí voy a tapar toda la superficie del teléfono, incluyendo alrededor de las cámaras, el micrófono y el flash. Nuevamente me auxilio de este pincel de silicona. Aquí se me empezó a regar de los lados, entonces afortunadamente enmascaré los costados, si no este teléfono ya hubiera dicho adiós. Y bueno, empecé a esparcir rápidamente la resina, ya que le exageré, le puse mucha resina, ya que esta es la segunda capa de resina que tiene, entonces ya no está tan lisa o tan homogénea la superficie. Entonces por eso es que me pasó esto. Y ya que logré estabilizar, apliqué luz ultravioleta nuevamente y pues llegó el momento, ya sea aterrador o fascinante, de retirar el enmascarado, que es cuando nos damos cuenta si realmente enmascaramos bien o tenemos que pagar un teléfono. Y pues bueno, afortunadamente no pasó debajo de la cinta, sí enmascaré bien. Hubo ahí algunas partes que se salieron de donde yo quería, pero cayeron sobre la cinta, lo cual facilita la corrección. Aquí estoy utilizando un cúter o cuchillo exacto. Y pues traté de que quedara lo más derechito posible. Voy a utilizar ahora un poquito de alcohol para remover esas rebabas que quedaron a los costados, porque la pintura, pues esas sí quedaron ahí algunos pedacitos. Y ahora voy a quitar mis tapones que hice de silicón. Este es el tapón que quedó para el flash de la cámara. Y pues me costó bastante trabajo, no me gustó cómo quedó. Maltraté bastante, no estuvo bien hecho el tapón definitivamente. Ahora sí enmascaré bien la cámara, afortunadamente no pasó nada. Y pues así es como quedó el teléfono. Me gustó mucho esto.
Definitivamente sería también una funda muy bonita con este diseño, pero bueno, aquí lo que queríamos era salvar el teléfono y que se viera bonito. Y bueno, ahora la evidencia de que el teléfono sigue siendo funcional. Aquí podemos ver que está prendido, funciona. Se ve todo normal. Vamos a ver el calendario. Ah, no, la cámara, perdón. Funciona la cámara. Aparentemente todo salió bien, afortunadamente. Fue un poquito cardíaco. Todo el tiempo que hice esto, tuve el teléfono encendido para saber cuándo empezar a gritar. Y posteriormente se me ocurrió una manera de arreglar lo del flash. De cualquier modo, esta capa no se va a volver a quitar del teléfono, entonces agregué una gotita una gotita gorda de resina UV en la cámara para mejorar el look, para que no se viera tan tosco y tan feo como me había quedado. Y pues miren, sigue funcionando. Afortunadamente la lámpara funciona. Se ve bastante bien, bastante normal, no le veo nada inadecuado ni anormal. Y pues bueno, fue un proyecto bastante cardíaco, diría yo. Sí tuve la preocupación todo el tiempo de dañar el teléfono definitivamente y que no funcionara, ya que pues bueno, lo que queríamos era pues ahorrarnos unos pesos y pues no quería perderlo completamente, ¿no? Y pues bueno, eso ha sido todo por el video tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Les recuerdo que siempre pueden llevar su teléfono a arreglar a lugares autorizados, pero bueno, yo así lo quise hacer. Y pues bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.